Hola chicas, buenos días. Nuevamente una materia más con ustedes, ya con esta sería la tercera consecutiva. Y bueno, pues más bien mencionarles que este módulo les voy a impartir ahora la materia de evaluación y análisis de casos. ¿En qué consiste esta materia? Em, Nos vamos a enfocar meramente a la evaluación y al análisis de casos desde el tema educativo, de cómo se evalúa a los niños o a los alumnos en una situación académica, cómo se les enseña a analizar los casos para que puedan tener una mejor solución de conflictos. Ya saben la manera en la que trabajo, entonces creo que ya no estaría, bueno, más bien ya no vamos a enfocarnos como el tiempo en explicar la manera en la cual se genera la evaluación. Nos vamos a enfocar meramente a la materia. Y bueno, pues vamos a iniciar. Primero voy a tener la definición de evaluación y nos menciona que este va a ser la evaluación consiste en un propósito, en un proceso cuyo propósito en sí es asegurar el éxito del proceso formativo y con ello aportar a la calidad educativa. Y vamos a tener un tema que se llama sentido de la evaluación, o más bien cuál es el objetivo y el sentido y el por qué se debe de realizar una evaluación. Y bueno, este nos va a ayudar a reflejar estas estrategias metodológicas que se van a implementar para que se alcancen las competencias a lograr los objetivos trazados, en el cual se va a evidenciar el proceso de aprendizaje individual y colaborativo. Aquellas que están en el tema de la docencia, esto lo ven todo el tiempo reflejado en sus planeaciones. Cuando creo que ustedes van a dominar y ya dominan muy bien esta materia, aquellas que están enfocadas a la docencia. Está muy enfocada también, o tiene que ver con la materia de didáctica, que fue creo que también una de las materias que les impartí. Creo que fue la primera materia que les impartí, que era didáctica y aprendizaje, entonces va como muy de la mano. Y nuevamente voy a tener que la evaluación va a ser un propósito, es un proceso por el cual el propósito es asegurar el éxito. ¿Y cuál es el sentido de una evaluación? Que me va a mostrar y me va a dar estrategias metodológicas para que yo pueda implementar y alcanzar las competencias a lograr en los objetivos, en este caso de mi planeación, el objetivo a enseñar y ver en la manera en la que se gestiona un aprendizaje de manera individual y de manera colectiva. ¿Cuáles van a ser las características de la evaluación meramente educativa? Pues bueno, primero voy a tener un listado y es la formulación de preguntas, analizar el qué, cómo y cuándo, estimar los conocimientos y actitudes y el rendimiento de los alumnos, la actividad continua, em, las cuestiones y las calificaciones de las evidencias y el aprendizaje significativo. Todo esto ustedes lo ven reflejado meramente en sus propósitos y en sus programas educativos. Para tener una evaluación educativa, primeramente vamos a tener un tema diagnóstico, que es lo que ustedes se enfocan, y este diagnóstico lo hacen de manera grupal, pero las respuestas o los diagnósticos siempre me van a dar el reflejo de manera individual. ¿Qué tipos de evaluación y para qué me funcionan? Bueno, pues los tipos de evaluación se van a utilizar de diferentes fórmulas y con este vamos a evaluar el aprendizaje. Esto va a depender del objetivo en el que yo quiero, el objetivo, perdón, que yo quiero alcanzar en el momento. Y les voy a explicar o vamos a enumerar algunas de las formas que se pretende o lo ideal para evaluar. Y uno de los tipos de evaluación en general va a ser la evaluación diagnóstica, en la cual se van a evaluar las fortalezas, las debilidades y los conocimientos, las habilidades de un alumno en el tema de la formación. Y entonces vamos a, se enfocan para conocer el punto de partida. Si bien tengo entendido que cuando ustedes van a iniciar un ciclo escolar, me parece que son, no sé si sea un mes de diagnóstico o son 2 semanas de diagnóstico, en lo que ustedes evalúan al grupo que toman o al alumno que toman, qué es el conocimiento que tiene previo a, para entonces ustedes saber qué es de dónde van a partir. Si van a partir desde su plan de estudios que ustedes tienen o tienen que generar un repaso para poder entrar a los nuevos conocimientos. También voy a tener una evaluación formativa, que esta va a evaluar el rendimiento del alumno durante la formación
y esto generalmente se va a producir con regularidad durante todo el proceso de la instrucción. La evaluación formativa es como los exámenes que ustedes están haciendo ahora trimestral para ver los conocimientos y el rendimiento que ha tenido ante ciertos aprendizajes. Y por último voy a tener la evaluación sumativa, que va a medir el rendimiento del estudiante al final de la formación. Podemos ver que son como los tres tipos o las evaluaciones que se tienen a lo largo de un proceso de aprendizaje. Esto es meramente en el tipo de evaluación. Evaluación ante todo nivel. Cualquier situación que yo quiera evaluar es, digamos que son los 3 puntos de los cuales voy a partir. Y también voy a tener específicamente la importancia de los tipos de evaluación meramente en el ámbito educativo, cuando estoy enfocada solo en el ámbito educativo, y voy a tener estos 3 puntos, que va a ser la evaluación por medidas, en el cual se va a comparar el desempeño de un estudiante con el de los otros compañeros para medir el nivel de educación o el nivel de conocimientos que va a tener. Y esta comparación no es competitiva, sino es una comparación para ver niveles. La evaluación basada en objetivos. Este va a medir los rendimientos de un alumno frente a una meta, un objetivo específico o estándar. Y por último voy a tener la evaluación intermedia o la referencia, que va a evaluar el rendimiento del alumno por intervalos de un tiempo periódico. Cuando yo voy a meter a un alumno, por ejemplo, a una evaluación ante alguna situación, esto es spelling o olimpiada de matemática o olimpiada de ciencia, esta es la manera en la que yo voy a ocupar. Evaluación por medidas. De esta evaluación, de estos, si yo lo comparo con otros compañeros, voy a sacar al mejor. Y después, qué objetivo va a alcanzar. Y posterior a ello, cuál es el resultado al que yo voy al que va a llegar en un determinado tiempo. O sea, no es a lo mejor en un largo, sino le voy planteando objetivos a corto plazo y tengo que ver de estos 3 alumnos cuál es el que los cumple. Entonces, la diapositiva anterior era una evaluación en general y estos son los tipos de evaluación específica en un aprendizaje específico. Ahora vamos a partir en la cuestión de, si bien la materia es evaluación y análisis de caso, tenemos que también conocer la definición de lo que es un estudio de caso. Y bueno, nos menciona el texto que el estudio de caso va a ser una estrategia pedagógica, porque vamos a tener varios estudios de caso. Los estudios de caso y la evaluación se hace en todo, en varios niveles. Y lo pueden hacer desde desde el área de administración, desde el área del derecho, desde la ciencia y desde el aprendizaje. Nosotros nos vamos a enfocar en el tema del aprendizaje por la carrera que ustedes están estudiando. Y bueno, nos dice que el estudio de caso, meramente enfocándonos en la estrategia pedagógica, va a consistir en proporcionar una serie de casos que representan situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y se analicen. De esta manera, se va a pretender entrenar a los alumnos en la generación de soluciones o el análisis de soluciones implementadas en una situación específica y su viabilidad o capacidad para dar las respuestas en algo. Creo que está como sumamente claro en qué consiste y cuál es la definición del estudio de caso. Voy a tener diferentes tipos de estudio de caso en los cuales me voy a enfocar meramente en la cuestión pedagógica. El primero es como el análisis de caso, en el cual se pretende que los estudiantes conozcan, analicen, valoren todos los procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos. Yo voy a plantear un análisis de caso y entonces este análisis de caso tiene una solución específica en una sola área o tiene estrategias específicas enfocadas en una sola área. También voy a tener la aplicación de principios y normas, en el cual se va a pretender que los estudiantes se ejerciten en la selección y aplicación de los principios adecuados ante cada situación. No es solo resolver por resolver, sino seguir reglas establecidas ante un análisis y alguna solución de problemas. Y por último voy a tener la solución de situaciones, en el cual se va a pretender que los estudiantes generen una solución a una situación problemática, sopesando ventajas y desventajas de cada solución. Estamos hablando de un análisis de caso, o cuando hablamos de un análisis de caso podemos hablar de un método de investigación, pero lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir llevando de diferentes niveles. En la primaria no pueden hacer un proceso de investigación o una metodología de investigación. De hecho, la materia de metodología de investigación se da hasta nivel bachillerato,
pero se les empieza a implementar a nivel básico este tipo de análisis de caso, que no se vea como tan elaborada, pero que se empiece a tener una razón de cómo se puede realizar un análisis y cómo se elabora una solución ante una situación y quiénes son los encargados o quiénes podrían ser los encargados a partir de mi corto conocimiento para un tipo de caso. Y bueno, ¿cuál es la intencionalidad pedagógica del uso del análisis de caso? Pues primeramente, los puntos más importantes sería, primero, desarrollar el pensamiento analítico, después, el reflexionar sobre una situación, después de ello, valorar la situación, desarrollar capacidades para resolver problemas y la toma de decisiones, las aplicaciones de los conceptos, los desarrollos de competencias comunicativas y todo el trabajo en equipo que se debe de realizar. Y por último, nos va a permitir analizar casos o situaciones complejas para las cuales no va a existir una solución obvia o una solución correcta o incorrecta. Simplemente vamos a expresar estrategias para un análisis de caso y para una resolución de conflictos. Entonces, ¿qué tiene que ver esta materia? Primero nos vamos a enfocar en el objetivo de la evaluación y después es el análisis de caso. ¿Cómo voy a plantear análisis de casos a un grupo de alumnos? Primero tengo que evaluar el nivel de conocimiento que traen, las características que traen y los aprendizajes que ellos han generado, que ellos han obtenido, cognición finalmente. Y después de esto les voy a plantear un análisis de caso. Previo a, necesito conocer y saber desde qué punto voy a partir y cómo poder diferenciar a cierto tipo de alumnos. Creo que esto es importante para ustedes que están enfocadas en el tema de la educación o aquellas que se van a enfocar al tema de la educación y del aprendizaje, porque en eso consiste, en generar una evaluación y saber de qué nivel en qué me estoy enfrentando y bajo qué características puedo plantear un análisis de caso. Entonces, finalmente vamos a ir por pasos. Primero, conocer el grupo, analizarlo, partir de cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus áreas de oportunidad, reforzar esas áreas de oportunidad y, por último, generar un análisis de caso. Ya sea un análisis de caso complejo o un análisis de caso muy sencillo, y esto también se va a plantear en el nivel de educación o en el nivel que yo esté enseñando. No es lo mismo un análisis de caso para un chico de tercero y cuarto como para un chico de sexto o bien para un chico de secundaria. Son niveles de cognición completamente diferentes. Entonces, en esta materia, en lo que nos vamos a enfocar meramente va a ser en eso, en primero saber cómo se va a generar una evaluación, la importancia de generar una evaluación, que creo que para ustedes va a ser sumamente sencillo porque ya lo hemos visto y lo vimos como se los mencionó en la materia de didáctica y aprendizaje, de todos los métodos didácticos que se vieron y posterior a ello el análisis de caso, que también lo vimos en métodos didácticos, nada más que ahorita va a ser en esta materia como más enfocado. Entonces, les voy a pedir por favor que analicen y que vean y si ustedes han hecho planeaciones, que vayan analizando en dónde se plantea esta cuestión del análisis de caso y la evaluación y la importancia de ello. Y como tarea les voy a pedir por favor que me den que ustedes busquen la definición de evaluación partiendo desde el tema pedagógico y el análisis de caso en qué consiste desde el tema pedagógico para que podamos dar retroalimentación a esta materia. Cualquier duda, cualquier aclaración, ya saben que me lo pueden mandar por WhatsApp. Hasta la fecha creo que hemos sido como muy claros, entonces no ha habido como la necesidad, pero bueno, los estaré viendo el día viernes. Tengo que ver también esta cuestión de los horarios también, chicas, porque tengo que negociar la parte de la clase, pero bueno, ya se los estaré planteando por WhatsApp porque yo tengo clase los viernes a las 8 de la noche. Entonces, no sé si las podríamos ver a las 7 o el jueves, pero mejor analizo bien, lo investigo bien y me estaré poniendo en contacto con ustedes vía WhatsApp. Y pues nuevamente un placer. Y respecto a la otra materia, les estaré dando pronto sus evaluaciones. Muchas gracias.